Pero muy buenas tardes para todos los seguidores de esta página. El invitado de hoy, gran aporte al fútbol profesional colombiano. Se trata de Osvaldo Enrique. Osvaldo, muy buenas tardes, bienvenido a esta página. Bueno, primero que todo, un saludo a toda la gente que acompaña la página de Yoyo Paneflex. Un placer aquí empezar a compartir un poquito con ustedes toda mi biografía, toda mi historia de vida aquí como Samario. Bueno, esa es la idea de esta página, llevarle a los aficionados al fútbol lo que es la historia de los futbolistas que hicieron su aporte al fútbol profesional colombiano. Entonces, empecemos. ¿Usted de dónde es? Soy de aquí, de la ciudad de Santa Marta, nací en el barrio Taminaca. Taminaca. Inicio en el fútbol, ¿a quién le debemos su formación? Bueno, yo inicié desde muy chiquito en el colegio San Luis Beltrán. A la edad de 8 o 9 años rápidamente los padres se asociaron para montar un club y afiliarlo a la Liga del Magdalena. Fuimos los primeros clubes pioneros que éramos de un colegio en el año 1990 y algo, en las finales de la década de los 90. Ahí estuve hasta los 12, 13 años de edad. Me desempeñé, saliendo campeón 2 veces en liga, en sus 10, en sus 12. Acompañé un pony fútbol en el año 2002, ¿sí? Representando a Magdalena. ¿Y con qué equipo que lo llevan a pony fútbol? Fue con Selección Magdalena, claro, en 2002. Tuve la oportunidad ya con 12 años de edad tener mi primera experiencia representando los colores del Magdalena. Luego a los 13 años y 14 años culmino ese proceso formativo en el Colegio San Luis Beltrán y pasé al Club Deportivo Juventud de las Américas con el profesor Sandro Aníbal Ramos, con un proyecto deportivo muy importante en aquella época, patrocinado por la empresa Posmar, y ahí empecé quizás a direccionar un poquito el alto rendimiento en el fútbol formativo. Ahí empecé un poquito a visionar un poquito mi carrera como jugador desde los 14 años. Excelente, Osvaldo. ¿Qué le digo? Selección Magdalena categoría juvenil, pero juvenil no. Bueno, a los 14 años, 15 años de edad, hice el proceso en el Club Deportivo Juventud Las Américas. Ahí estuve con el profesor Sandro Lima jugando 2 primeras C y un campeonato nacional, y a los 16, 17 años me fui a Millonarios. No tuve la oportunidad de jugar selecciones Magdalena, creo que mi proceso en Santa Marta fue muy rápido y ahí es donde me fui para Millonarios a terminar mi proceso formativo. En Millonarios sí tuve la oportunidad de ser selección Cundinamarca. Sí, jugando ya en la categoría de sub-20, fui selección Cundinamarca, jugué la final contra Antioquia en el año 2007, fui capitán de la selección Bogotá en ese año y representé a Bogotá en ese año. Perdimos las finales contra Antioquia y después de esa final regresé en el 2007, en noviembre, estaba bajo el mando ya del profesor Oscar Vanemerac, era el técnico de Millonarios en ese entonces, y estaba viniendo un buen momento en divisiones menores, y el profesor Oscar Vanemerac junto a su asistente Bonner Mosquera estaba buscando un defensor central en las categorías de base de Millonarios. En ese entonces, gracias al desempeño que estaba teniendo, me dieron la oportunidad a mí y debuté como profesional en el año 2007, 7 de noviembre del 2007, versus La Equidad Seguro. Con La Equidad. Tuve mi primer partido como profesional con 18 años de edad. ¿Eso fue en Copa o Liga? Fue en Copa Mustang, en aquella época se llamaba así. Millonarios se encontraba jugando en ese entonces las semifinales de la Suramericana contra América de México, y en Colombia jugábamos fecha 16 de Copa Mustang contra La Equidad en casa, y ahí se me dio la oportunidad. Tuve 3 partidos seguidos en aquel entonces, contra Equidad, contra Santa Fe, fue mi primer clásico. Hombre. Muy emocionante, fue de verdad muy nostálgico aquella vez que uno sueña con aquella cosa de pararse enfrente del Campín y ver el hinchada de Santa Fe y ver el hinchada de Millonarios, y después uno estar ahí viviendo ese clásico fue muy especial, de las anécdotas más bonitas que tengo. Y a partir de ahí tuve mi periodo de Copa Mustang, terminé ese año y fui convocado a Selección Colombia Sub-20. Fue un año excepcional realmente, proceso de Sub-20 con el profesor Eduardo Lara y Carlos Silva. ¿Y para qué torneo era eso? Estábamos preparándonos para el Suramericano del 2009, nacidos en el año 89-90 en aquel entonces, Sherman Cárdenas, Alex Díaz, Leonardo Castro, mismo James Rodríguez, mi persona, había realmente Hernán Pertús, Camilo Vargas. Teníamos realmente un elenco, no pudimos clasificar al Mundial, pero realmente fue un buen proceso. Excelente, Millonarios fue su debut. ¿Cuántas temporadas en Millonarios? A partir de su inicio. Hice 4 o 5 temporadas en Millonarios, del 2007 hasta el 2013. Primero salí campeón con Millonarios en Primera C, ¿cierto? Millonarios tenía 23 años que no salía campeón en Primera C, y gracias a Dios hice parte de ese proceso que le dio
de nuevo un título formativo millonario en categoría primera C. A nivel ya profesional, empiezo a debutar con el profesor Oscar Manimerac, después empiezo a debutar también con el profesor Oscar Héctor Quintabani, al lado del ecuatoriano mundialista Iván Hurtado. Me sentía muy orgulloso de estar compartiendo dichosa privilegio con un central de esa categoría. Y empiezo como a forjar un poquito mi carrera. Ahí salí campeón con Millonarios en esos 6 años, en el 2011, Copa Postobón, y 2012 Liga. Después de 23 años que Millonarios no salía campeón, tengo la oportunidad de escribir otra página en la historia de Millonarios. ¿Esa la dirigía quién, Osvaldo? Nosotros en el 2012 éramos dirigidos por el profesor Hernán Torres. Hernán Torres. Chusco Sierra era el asistente técnico. Hicimos un excelente equipo: Watson Rentería, Mayer Candelo, Harrison Otálvaro, Omar Vázquez, José Luis Tancredi, Román Torres, Pedro Franco, Valdo Enríquez, Nelson Ramos, Luis Delgado. Teníamos un muy buen equipo, pero sobre todo teníamos una muy buena familia. En ese entonces, bueno, en el 2012 salgo campeón y soy transferido a Querétaro de México. Querétaro de México. Tengo mi primera experiencia como profesional en el exterior en el año 2013. Cuando salgo campeón me llaman, Querétaro estaba interesado en mis servicios y soy transferido a Querétaro de México después de esa temporada. Y bueno, en Querétaro de México fue una excelente oportunidad para ir y ratificar un poquito del nivel. Fui elegido el mejor extranjero en el primer semestre, revelación. Tuve bastante continuidad en el segundo semestre, pero lastimosamente sufrí una lesión de pubalgia que no me permitió continuar en México y regreso a Millonarios en el 2014 y 2015. En el 2014 bajo la dirección del profesor Juan Manuel Lillo. Con él, el profesor Juan Manuel me llamó por teléfono, dijo que estaba buscando un modelo de juego con iniciación de juego. En aquel entonces no se hablaba mucho de esa estructura, de salir jugando, de hacer líneas en compacto desde atrás, de tener una estructura organizacional. Era mucha información nueva y él, recuerdo que me llamó por teléfono y me dijo que mi estilo de juego le gustaba mucho para el modelo que él estaba jugando. Me dijo que me quedara en Millonarios, que sabía que yo estaba en México y que me quería ir a otro lado, pero atendí el llamado del profesor porque obviamente quizás nosotros como colombianos no sabíamos mucho quién era Juan Manuel en aquel entonces, y después cuando lo conocimos supimos la información tan rica que tenía un entrenador como Juan Manuel, que me dio la confianza en el 2014 en Millonarios, y empiezo a tener una continuidad en línea de 3 jugando con Román Torres y Andrés Cadaví por el lado izquierdo, Fernando Uribe, el Pochinsúa, Rafael Roballo, Fabián Vargas, Mbami, que es un camerunés que jugaba de Millonario, Omar Vázquez, Harrison Otálvaro, Alex Díaz, Lewis Ochoa, el mismo Luis Delgado, Dairo Moreno. Teníamos un equipazo, nos elimina Junior en semifinales y en el año 2015 estoy bajo el mando de Rubén Israel. Ese fue mi último año en Millonarios, 2015, donde tengo continuidad, pero ya quería nuevamente salir al exterior. Y gracias a Dios, en el mes de noviembre, Sport Recife de Brasil mandó un scouting a un partido Millonarios Once Caldas. Osvaldo, vamos a hacer un paréntesis, disculpe que lo interrumpa. Tranquilo. Aquí usted en Colombia no hizo parte de otro equipo. Sí, en Millonarios, aparte de Millonarios, fui a Águilas Doradas y Deportivo Pasto en el 2021 y 2022, después de mi regreso del fútbol Israel. Ya que en el 2020 estuve en el fútbol de Israel, en Bnei Sakhnin, me devuelvo en el 2021. ¿Cómo se llamaba el equipo allá en Israel? Bnei Sakhnin. ¿Qué tiempo duró allá? Allá duré 6 meses. 6 meses. 6 meses en la época de la pandemia. Y la verdad me dio un poco de nostalgia de volver a Colombia y vuelvo al Deportivo Pasto en el 2021. ¿Dirigido por quién? Dirigido por el profesor, que está ahora en Atlético Huila. Corredor. Diego Corredor, correcto. El profe Diego Corredor me lleva al Deportivo Pasto, excelente entrenador. El profesor Diego, muy buen entrenador. Fue plasteroso estar en ese equipo. Y después de ahí soy transferido a Águilas Doradas, que estoy bajo el mando del profesor venezolano Francesco. Y después de Leonel Álvarez, fue el segundo entrenador que tuve en Águilas Doradas. Y bueno, después de esos año y medio, eso fue 2021-2022, se me da la oportunidad de volver al fútbol brasilero. Brasil, vamos allá a Brasil, porque yo creo que usted su carrera más bien estaba en Brasil, ¿cierto? Sí, señor, como lo estaba diciendo, cuando termino mi proceso en Millonarios en el 2015, soy transferido a Brasil. Sport Recife manda un scouting, me hacen seguimiento y soy transferido a Sport Recife de Brasil. Firmo allá 3 años de contrato con Sport Recife en el 2016. Rápidamente, 2 años que estuve, en el segundo año fui dirigido por el profesor Vanderlei Luxemburgo en Sport Recife, hago una excelente temporada y me voy transferido a Vasco de Gama en el 2018.
a mitad de año del 2018 Vasco de Gama adquiere mis servicios y paso a jugar 2 años en el club de Río de Janeiro, donde fue quizás mi mejor experiencia, donde fue donde más crecí como jugador, donde más dejé una imagen positiva en el fútbol brasileño, donde terminé de consolidar mi fútbol allá, donde crecí en todos los aspectos y al club que quizás más me debo hoy en día, que es Vasco de Gama de Brasil. Vasco de Gama. Ahí estuve hasta el 2019-2020, ¿sí? Cuando salto al fútbol israelí, vuelvo después a Deportivo Pasto de Águilas Doradas en el 2022 y hago mi último paso en Brasil en el 2022-23, donde en 2022 voy al Criciúma de Brasil, que queda en el sur, y en el 2023 estoy en Paysandú de Brasil, que es al norte de Brasil. Y hasta este año estuve jugando en el Vila Nova de Minas Gerais, un equipo modesto de tercera división, jugando la categoría estadual en Brasil. Entonces, bueno, ese ha sido un poquito el resumen a grandes rasgos de mi historia, de mi vida, una carrera muy linda, a la cual me debo mucho, muy grato. Hoy estoy feliz de estar acá en Santa Marta ahora, comprometido con el fútbol de mi ciudad. Creo que muchos samarios debemos hacer eso, venir y ponernos, como decimos nosotros en el fútbol, la 10, para ayudar al fútbol samario, para hacer cosas. Yo intento siempre, donde fui, a decir que aquí es la tierra del pibe, la tierra de Falcao, siempre lo decía a todo orgullo. Y la tierra de Osvaldo Enrique. La tierra de Osvaldo Enrique. Siempre en todos los lugares donde estuve intenté decir la importancia de nuestra ciudad Santa Marta, que era bonita. Entonces, nada, un placer estar acá compartiendo con ustedes un poquito mi biografía, mi historia, abrirle un poquito de espacio en mi vida para ustedes. Osvaldo, antes de terminar, una pregunta. ¿Usted tuvo algún jugador como referente en su posición? Sí, yo creo que el fútbol me dio varios compañeros importantes. A temprana edad, como lo decía el mundialista Iván Hurtado, fue un referente mío porque es muy difícil debutar siendo joven y él fue la persona que me dio la mano y me dio la confianza para jugadorazo. Muy buen jugador, muy buen jugador. Durante mi carrera también tuve la oportunidad de compartir con centrales importantes. En Brasil jugué con Leandro Castán, un central que fue selección Brasil. Bueno, tuve la oportunidad de jugar en otras posiciones también con grandes jugadores como Maxi López, el argentino. Otro tipo de personas que también pasaron por mi vida, que de aquí del fútbol colombiano, fue Mayer Candelo, una persona que también le aprendí mucho del fútbol porque era muy talentoso. Entonces, Oscar Córdoba también fue una persona que la tuve cuando él ya estaba retirándose y yo estaba iniciando. Fue una persona que también le aprendí muchísimo, el Pocho Insúa. Bueno, creo que durante la carrera he tenido compañeros que me han ayudado. Tuve la oportunidad también de estar cerca de Diego Rivas, el jugador de Flamengo, del cual fue un gran amigo, compartí mucho también. En fin, varios jugadores que en verdad se encuentran uno en esta carrera. Bellísima historia del fútbol de Osvaldo. Osvaldo, ¿ya se acabó su carrera como profesional? Bueno, va a Brasil nuevamente. Ya estamos prácticamente tomando esa decisión. Sí. Ya lo estaba hablando con mi familia de que quiero hacer cosas diferentes. Quizás la única ilusión que tendría de finalizar mi carrera de fútbol sería jugar en el Unión Magdalena, pero el resto creo que todo está hecho, todo está dado. Gracias a Dios ya tengo la labor y la tarea hecha. Creo que ahora tengo muchas cosas por hacer. Ya me preparé como administrador de empresas. Ya soy entrenador licencia pro también del fútbol colombiano. Entonces estamos ahora forjando ese camino. Vamos a ver si nos podemos formar también como entrenadores o como gestores del fútbol. Excelente historia y la verdad que muy agradecido con usted, Osvaldo, por haberme regalado esa historia acá en la página para que la pueda compartir con los demás amantes del fútbol. Muchas gracias. Despídase de todos mis seguidores y a la vez invítelos a que compartan y sigan apoyando esta página. No, con todo el gusto a todos los seguidores de Yoyo Panflex. De verdad que les mando un gran abrazo. Gracias por estar apoyando esta página. Que existan más personas así que ayuden a mantener actualizado el fútbol de Santa Marta. Un gran abrazo.